Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz, presidente de Viceversa Consulting S.A. para darles la bienvenida a otra edición del podcast de Cara y Sello. Opiniones bien informadas en tiempos de desinformación. Con el análisis de la semana junto a José González, gerente asociado de GCG Advisors desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, vicepresidente de Pacific Latam. Esta es una edición especial y tenemos solo dos temas para ustedes. Obviamente estábamos discutiendo desde el lunes, porque recuerden que nos encontramos los lunes en la tarde, de postergar hasta el lunes en la noche, hasta el martes en la mañana, miércoles. Estábamos discutiendo con Juan Carlos y José, pero llegamos a la conclusión de que no valía la pena postergar más porque efectivamente este Parlamento es un desastre y nunca se sabe en qué va a terminar ni cuándo va a decidirse a nada. Por eso, aquí les va el primer tema. El Parlamento del fin del mundo. Dios, este es un parlamento, lo hemos dicho, en realidad cada parlamento en los últimos, por no irnos más lejos, desde el 2001, cada parlamento es peor que el anterior, se supera. Empezamos con los comepollo, los robacable, lavapiés, etcétera, y hemos terminado con los violadores, ¿no es cierto? O sea, y este parlamento que empezó con 9 bancadas, ahora tiene 14 agrupaciones y por supuesto es como una gallina sin cabeza dando tumbos por las paredes. Esa es la escena que estamos viviendo, por eso no hay consenso, por eso seguimos votando por las puras y hoy mismo que estamos conversando con ustedes, se da una nueva votación de una propuesta que no tiene ningún éxito, por supuesto no va a tener, perdón, ningún éxito porque no tiene ningún apoyo, sino de Perú Libre, solamente que habla incluso de imponer supuestamente como oponer como una condición para adelantar las elecciones el que haya una asamblea constituyente, lo cual no está contemplado en nuestra Carta Magna. Por favor, léanse el artículo 206, quienes tienen duda. Juan Carlos y José González. Juan Carlos. Eh, yo más que del Parlamento del fin del mundo, le haría del fin del Parlamento, ¿no? Porque claro, lo que está pasando y lo que está Ojalá solo de este, sucediendo, ojalá solo de este. ojalá solo este, sí, por supuesto, que vuelva a renacer. Lo que está pasando es que los grupos conservadores de izquierda y derecha, ¿no? O sea, la izquierda conservadora y la derecha conservadora, para variar, coinciden en que quieren quedarse. Y claro, no leen la realidad, porque la realidad es lo que les está diciendo, oye, o te vas, o te vas. Y entonces, al no querer leer la realidad, empieza esta vorágine que ayer en la caricatura de Carlín, excepcional como siempre, agarra y pone a la presidenta dando vueltas en círculo y diciendo, voy a mandar un proyecto de adelanto de elecciones, ¿no? Y le pregunta, pero ya el Congreso votó que no. Y entonces voy a volver a mandar otro proyecto de adelanto de elecciones y después, y luego mandaré, y si no se lo prueban, mandaré otro proyecto de adelanto de elecciones, ¿no? Y entonces, Exacto. es 1.000 soles, 800.000 soles que dejarían de recibir estos congresistas si se van ahora. Pero Uh-huh. una pregunta, Entonces, Juan Carlos, ¿qué les impide ver la realidad que está prácticamente en la calle? O sea, en la medida que ese cordón resista, la realidad está a unas cuadras, pero el cordón puede dejar de resistir. En algún momento se terminarán enterando de lo que está sucediendo en el país. Por qué no ven la realidad? ese cordón puede debilitarse rápidamente y literalmente, a ver cuando se enfrenten cara a cara Mm, las turbas de la calle que andan recorriendo Lima ahora y puedan llegar a las puertas del Congreso, habría que ver cómo es que los señores de izquierda y de derecha del Congreso, que no toman decisión o no quieren tomar decisión o no quieren llegar a acuerdos, cuando la política es precisamente llegar a acuerdos, ¿qué les dirían cuando están frente a frente a ellos? ¿Se comportarían como se comportaron en el Callao cuando les hicieron retroceder y dar la vuelta? ¿Cómo se mm, comportarían? Esa es la gran pregunta de fondo. Entonces, Claro, si eso claro. no se resuelve pronto, lo más probable es que la turba, que actúa como turba, que no actúa pues pensando racionalmente, con filosofía ni ujú. ideología, es turba. Literalmente va a querer seguir imponiendo lo que quiere a la mala. Y ahora, claro, si algo ha hecho bien la señora Boluarte es poner el foco y le ha tirado el foco completamente al Congreso. Y en eso Ujú, está. ujú. Ahora, vale la pena recordarle a los amigos del podcast de Caricello que nos escuchan dentro y fuera del país, cosa que agradecemos, que este domingo y lunes salieron las encuestas del IEP y el CPI muy interesantes, vale la pena que las chequeen, pero solo les doy un par de datos. El 76% en la encuesta del IEP se desaprueba a José Williams, presidente del Congreso, pero el Congreso lo supera en desaprobación con un 89%. El Congreso solo tiene 7% de aprobación. Se está acercando a que solo los parlamentarios y sus familias más cercanas voten a favor de ellos. El 73% pide elecciones para este año. O sea, ya no es un tema, lo que decía Juan Carlos, de unos u otros, de izquierdas, de derechas. El 73%, 7 de cada 10 peruanos quieren
nuevas elecciones generales y lo dijimos en el podcast desde hace un año. Quieren que se vayan todos. No crean que los congresistas que si se va Castillo se quedan. No, y eso es lo que está pasando. Pero ¿cómo lo ves desde Estados Unidos, desde Nueva York? Aunque obviamente sigues todas las redes y toda la información que debe como corresponde, José. Sigue habiendo mucho interés, Oscar, Juan Carlos, en el Perú, porque hay esta actitud puzzling, se dice en inglés, como que cuando uno ve un rompecabezas y no entiende por dónde empezar, ¿no? De asombro de que un país que parecía normal, establecido y que sigue siendo extremadamente solvente, entra en esta contradicción y desde el suicidio de Castillo hasta esta protesta popular que se lee ya desde fuera como una suerte de rebelión, indígena o no, lo que discutíamos con Juan Carlos, cuáles elementos. Muy claro que hay algo de fondo que va más allá de un grupo minúsculo de delincuentes tratando de subvertir el orden. Y eso es lo que se está tratando de entender, de asaltar el Congreso, pero ya sucedió en Estados Unidos hace 2 años, en un legislativo que estaba trabado y que a raíz de ese asalto al Congreso, que no sucedía desde que los ingleses invadieron Washington, es que empieza a haber ciertas reacciones en los poderes públicos norteamericanos. Y acaba de suceder en Brasil con el asalto a los 3 poderes de Estado fundamentales en Brasilia. Digamos, la gente está buscando resultados de instituciones políticas que parecen haber cumplido ciertos ciclos y que son incapaces de ver más allá de sus intereses personales o partidarios y no entender lo que la gente demanda en una economía pospandémica. Creo que eso es lo que se está tratando de entender. Y lo que sí es muy claro es que han habido violaciones de derechos humanos que ya han tendido a ser administradas. Es muy claro que la represión se ha administrado mucho más de los primeros choques en provincias, y eso ha aliviado mucho la presión, la tensión desde fuera con estas declaraciones de los presidentes de Chile, de Colombia, de México, que han causado tensiones internacionales con el Perú. Ahora entramos en relación con lo que acaba de decir José al segundo tema. ¿Dina Boluarte se va o se queda? La gran pregunta, corren las apuestas. Les doy algunos datos. Huayca soltaba este domingo un resumen útil para ver lo que está pasando en el Perú respecto a la represión y además las protestas. Decía el domingo, y han pasado algunos días, que han pasado 50 días desde que Dina Boluarte asumió el control del país y hay más muertes que días de gobierno. Interesante, pero bueno, aterrador, preocupante, pero interesante. 57 fallecidos, que ya parecen más a estas alturas, más de 1.078 heridos, 37 agresiones a periodistas, de ellas la mitad, menos de la mitad, ocasionadas por los propios policías. O sea, hay una situación convulsa, delicada. Yo no creo en absoluto, José, Juan Carlos, que estemos frente a una genocida, ¿no es cierto? Una dictadora. No, pues, por favor. Tampoco, como diría el buen Kenji. Estamos ante una señora inexperta, lo dijimos todo el tiempo, tan o más inexperta que el señor Castillo, que está merecidamente en la cárcel y ojalá termine allí después de haber intentado este golpe, que entre paréntesis es bien chistoso cuando su defensor dice, sí, pero no lo ejecutó. Sí, pues, ¿cómo lo va a ejecutar si lo metimos preso? Bueno, ya. Pero el tema es, Juan Carlos, José, ante esta situación delicada, no buscada por Dina, pero al final su falta de pericia, de la cual hablamos acá, la ha llevado a esta situación. Y ojo, no se puede, señores, podemos hablar de esto horas, amigos del podcast, no se puede darle una palmadita al hombro a la gente que está interrumpiendo carreteras a pedradas, que está tomando aeropuertos, vías férreas. No es que se le tiene que disparar al cuerpo, por supuesto que no, pero tampoco pidamos pañuelos blancos. Pero bueno, esta es la situación y claro, pone en cuestión la permanencia o no de la señora Dina Boluarte, presidenta constitucional del Perú, en el sitio. Juan Carlos. No hay nada peor que un ciclo político con actores políticos incompetentes e incapaces. Cuando no hay capacidad, digamos, de establecer diálogo, de llegar a acuerdos, de tener agendas en común y de políticamente arrinconar al rival, si es que se pone obtuso, digamos, y buscar formas de la política, ¿no es cierto? Del diálogo, de la confrontación de ideas o de la puesta en evidencia de que ese ser obtuso, digamos, no nos lleva a nada.
ese arte no está definitivamente, no estaba en Castillo, definitivamente cero, nulo, y tampoco está, lamentablemente, en la presidenta Boluarte. Cargada de buenas intenciones no se hace y no se transforma socialmente una sociedad y no se hace política. Las buenas intenciones no garantizan el buen ejercicio de la política. Y lamentablemente, para los demócratas, si no hay estas competencias políticas, la exasperación, el fastidio y la molestia llega al punto en donde la ira y la violencia empiezan a expresarse y las posturas autoritarias aprovechan el momento para ver si pueden ser nuevamente hegemónicas. Y como decía José, no es una característica solo nuestra, está ocurriendo a nivel mundial, ¿no? La etapa post pandemia saca de nosotros esa desesperación por encontrar respuestas y soluciones rápidas. Y si esas respuestas no llegan, entonces la irritación y la violencia empieza a tomar control. Dina Boluarte, lamentablemente, no tiene esas competencias y está llegando a un punto en donde, si bien ella dice, y por todas las fuentes que tengo, no va a renunciar, ya empiezan a escucharse voces en el Congreso de, bueno, si ya no renuncia, habrá que vacarla, pues, ¿no? Pero si la situación, si no logra controlar la situación, si no logra encontrar respuestas, si no logra darle respuestas a la mayoría de la ciudadanía que no está en una actitud de turba, que no está en una actitud de violencia, pero que ya empieza a exasperarse porque la sociedad y la convivencia no funciona, entonces no sería o no descartaría que piniese una vacancia más. Realmente, José, estamos en una tormenta perfecta, ¿no? Tenemos pésimos gobernantes, bueno, sobre todo, claro, específicamente en el cargo de presidencial, porque debemos decir sí, en honor a la verdad, que el equipo ministerial y los directores que se están colocando en diferentes ministerios, según toda la información que tenemos, realmente es gente valiosa, gente buena, gente honrada, lo cual ya es un paso, pero lamentablemente el liderazgo de Dina es muy frágil y muy poco capaz. Pero por otro lado tenemos al Congreso, es un desastre, no hay realmente un liderazgo de ningún tipo en ningún lado y cada uno se le ocurre una idea más loca que la otra y tenemos afuera a la gente, un grupo genuinamente dolido, segregado, desesperanzado y otro que es la turba delincuencial y vandálica y que esconde oscuros intereses que también usa y utiliza estas circunstancias para realmente tumbarse la democracia. ¿Cómo lo ves tú, José? Sí, por otro lado te falta una parte, una elite, una vanguardia, un establishment totalmente insensible a la Sí, circunstancia del país, cierto. obsesionada, ensimismada, en que la economía no se puede tocar, cuando es claro que esa economía solo funciona para una minoría con toda su solvencia, con todas sus reservas, con toda su cuenta corriente, con todos sus objetivos fiscales, y el país se está quemando, pero no hay que tocar la cuenta de ahorros, y los niños se están muriendo de hambre, pero no hay que tocar la cuenta de ahorros porque esos ahorros hacen que el sol sea estable y con eso yo me voy de vacaciones a Madrid. O sea, hay una falta de visión en aquello que va más allá de los 30 años o 40 que sucedieron desde el primer gobierno García que traumó el Perú y lo que el Perú debería hacer hacia adelante. Además, sin tomar en cuenta que si se incorporan a esas mayorías desesperanzadas, el país podría pasar a ser una economía de 270.000 millones a 400.000 millones, lo que suele Así suceder es, cuando se incorpora así al es, capital humano, a la actividad económica del país, y la torta se reduce en términos relativos, pero crece en términos absolutos, ¿sí? así es. Y como decía Juan Carlos, y como bien señalas tú, Oscar, todo eso requiere de mano izquierda, de maña, de liderazgo, de lo que yo siempre le digo a mis colegas académicos en Washington, que se burlan de los políticos, pero en los años futuros serán los académicos los que estudian a los políticos de los que se burlaron. Hay un Ujú, talento en el ejercicio político que no ujú, requiere de doctorados en Harvard. ¿Cuánto se ha escrito de Hugo Chávez Frías, que llegó a ser un comandante del ejército bolivariano y no tuvo ujú. ningún doctorado en ninguna prestigiosa universidad global? Los políticos suelen tener unos talentos que no necesariamente son eh, aquellos de quienes los estudian. Desafortunadamente, Dina no tiene talento político. A esta altura es claro que está congelada en una situación además extremadamente compleja. Y creo que los actores políticos, particularmente los de las élites, es decir, aquellos que más tienen, aquellos que más saben, aquellos que se educaron mejor y las vanguardias, que en el Perú, en el caso peruano eran muy educadas y muy izquierdistas, ideológicamente hoy día son más o menos desordenadas, pero son las vanguardias, los extremos de las derechas y las izquierdas, tienen que terminar de entender que en última instancia la economía, perdón, la democracia
no se basa en el conocimiento, ¿sí? Porque cuando la democracia se basa en el conocimiento es precisamente un sistema de élites y de vanguardia, se basa en las experiencias. ¿Y cuánto vale la experiencia de uno contra el otro? ¿Qué experiencia es más valiosa? ¿La de un comunero en Juliaca o la de un doctor en filosofía de la Universidad Católica que vive en San Isidro? Una de las dos. Estamos todos juntos y es un proceso en el cual tenemos que tener entendimientos y causas comunes y Así liderazgos. es. Y eso es precisamente lo que no tenemos. Ese es el tema. El liderazgo lo hemos hablado en este programa. No estamos locos, amigos del podcast, cuando en este podcast nuestro desde hace 2 años y medio, Juan Carlos, José y yo, les decimos que el Perú es más grande que sus problemas y que podemos superarlo. Solo es un dato que repite José y que es muy útil. Hace más de 20 años teníamos 26.000 millones de reservas. Hoy tenemos 270.000, teniendo 6 presidentes en proceso o encarcelados. O sea, el Perú puede hacerlo. ¿Puede crecer a 400.000? Sí. Lo triste es que nuestros políticos todos están contra las cuerdas en el rincón del cuadrilátero y no hay uno solo que se pare en el medio para fijar las reglas de juego. Esperamos que eso suceda pronto. Y con esto, José González, Juan Carlos Ruiz y Oscar Díaz les decimos gracias y los invitamos a acompañarnos en la próxima edición del podcast de Cara y Sello. Recuerden, hemos hecho esta edición especial, pero no, nos vemos como siempre los lunes o nos escuchamos los lunes en la tarde. Si les gustó, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Es una recomendación que ahora les vamos a recordar en cada edición. O escúchenos, obviamente, en Spotify. Salvo mejor opinión.